Nuestros profesionales van a terreno con el fin de orientar y enseñar a resolver conflictos. Los invito a ver el siguiente especialista en acción. Catherine Sáez y su marido tuvieron que salir rápidamente de la casa donde vivían. Buscaron otra, pero por algunas confusiones con unos contratos de arriendo terminaron pagando un fondo de reserva de una propiedad en la que nunca vivieron. ¿Cuáles serán los detalles de esta historia y cómo ellos podrán recuperar ese dinero? Vamos a ver el siguiente especialista en acción. ¿Cómo comienza esta historia? Yo soy profesora. Lamentablemente mi marido quedó cesante y quedó cesante 2 veces consecutivas. Era o comíamos o seguíamos pagando las deudas. En un momento escuchamos esto de la ley de quiebra, nos acogimos desde ese momento. Para los que no saben, la ley de quiebra es como, ok, se te termina la deuda, pero tienes que entregar todos los bienes que tienes para poder compensar ese perdón, digamos. Sí, exactamente. Y como nosotros leímos y decía 8 meses, entonces dijimos ya. Finalmente llegamos a una casa, la vimos. Sí, es bonita, un buen sector. Quedamos en juntarnos a firmar en una notaría y resulta que la corredora nos llama y nos dice que no va a venir a firmar el dueño de la casa, que veamos el contrato con calma. De la nueva casa que iban a arrendar. Perfecto. El contrato de arrendamiento es un contrato consensual. Esto quiere decir que nace desde que ambas partes han logrado un acuerdo. Sin embargo, como abogado, uno recomienda que lo haga por escrito y ojalá ante notario. Esto le permitirá a ambas partes procurarse un medio de prueba frente a un eventual juicio. ¿Recibiste un contrato de arriendo? ¿Lo leíste? ¿Lo viste antes? Sí, nos llegó el borrador del contrato y sí estábamos de acuerdo. Ese era el que íbamos a firmar. ¿Y fuiste finalmente a la notaría a firmar el contrato? ¿O no se firmó? Es normal que existan borradores previos. Esto le permitirá a ambas partes leer antes de firmar. Sin embargo, serán borradores hasta el momento en que ambas partes firmen. ¿Pero hubo un pago, hubo traspaso de dinero de ustedes hacia el dueño o hacia la corredora? Sí, nosotros transferimos 500.000 pesos a la sociedad Ruiz Tagle e Izaguirre Limitada. ¿Hay algún correo electrónico o alguna huella de esa conversación que tú tuviste con la corredora? Cuando llegó después el segundo borrador de contrato y venía lleno de cláusulas y cosas que no estaban en el primer borrador, ahí decía que habían recibido la transferencia de 500.000 pesos a modo de reserva de la casa. Y está la transferencia electrónica que se hizo a esta sociedad. Te llega este segundo borrador, que es completamente diferente al primero. Tú habías hecho la reserva, pero hoy tú y tu marido deciden no firmar. ¿Qué respuesta te dieron entonces los de la corredora o de esta sociedad respecto a esta reserva que tú ya habías pagado? Nunca tuvimos respuesta al respecto. ¿Qué no? Ustedes no se quedaron al final en esa casa si habían pagado la reserva, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el punto que ustedes dijeron, no, nos vamos a arrepentir, esta no? La primera causa por no cambiarnos a esa casa fue porque después nos mandaron un nuevo borrador de contrato que estaba lleno de cláusulas. Y la otra era que necesitábamos irnos pronto. Y en ese irnos pronto fue que encontramos otra casa. Estaba siendo demasiado engorroso este arriendo de la casa A, entonces decidieron irse a una casa B que era más rápido y cumplía con la necesidad urgente que tenían ustedes, ¿no? Sí. ¿Qué les gustaría a ustedes, Catherine, recuperar la totalidad del dinero o quizás una parte, recibir una respuesta al menos? Estoy dispuesta a que descuenten los gastos que ocasionó esa situación para ellos. Claro. Pero no considero justo que sea el total del dinero. Efectivamente, cualquiera de las partes que se ha comprometido a celebrar un contrato puede retractarse. Cuando existe una reserva previa, esta reserva debe restituirse en un 100% por quien la ha recibido, a menos que las partes previamente hayan estipulado que por el retracto, la parte que recibió la reserva conservará una parte de ella o el 100%. Esto y otras opciones se las explicaremos a Catherine. Acompáñame. Ángela, entonces cuéntanos qué alternativas puede tener Catherine para recuperar su reserva perdida.
Bueno, Catherine, lo primero es seguir insistiendo por la vía que lo has hecho, a través de correo electrónico, mensajes, tratar de llegar a un acuerdo con la contraparte. Sin perjuicio de eso, hay que iniciar paralelo un procedimiento judicial. Como se trata de una cantidad no muy elevada en el contexto de los procesos judiciales, yo lo que te recomendaría es buscar asistencia gratuita si dentro de tu comuna existe la posibilidad de que te asesore la Corporación de Asistencia Judicial. Si no, de todas maneras, iniciar un procedimiento que necesariamente tiene que contar con la asesoría y con la representación de un abogado es un procedimiento previo que se llama la citación a confesar deuda. Con este procedimiento se cita a la persona ante el tribunal competente para que declare si efectivamente adeuda o no esta cantidad. Si no va, o si va y da respuestas evasivas, se tiene por confeso. Es decir, ya el tribunal tiene efectivamente esta deuda por acreditada, entre comillas. Si con esa gestión preparatoria que te estoy comentando te va bien, tienes que iniciar otro juicio, que es un juicio de cobro en el fondo de estos 500.000 pesos, que es un juicio ejecutivo. Por otra parte, que así como a uno le exigen como arrendatario, uno como arrendatario también tiene derechos. Y dentro de esos derechos está mantenerse en la propiedad hasta el término del contrato, por alguna de las causales que señala la ley, y siempre con un periodo de gracia, digamos, desde el momento en que tu arrendador te avisa que ya se va a terminar el contrato. ¿Cómo uno puede salvaguardarse, en el fondo, prevenir de que pase una situación como esta? Revisar los antecedentes de la propiedad, concurrir al conservador de bienes raíces, sacar un certificado de dominio de la propiedad y ver quién es el dueño de esa propiedad. Sin embargo, en caso del retracto, ahí no existe forma de asegurarse más que dejarlo por escrito a través de un contrato o un contrato previo entre las partes. Generalmente lo que se hace es eso, que en la notaría se deja constancia que en el acto de la firma el arrendador ha recibido la cantidad en efectivo de. Y en el mismo contrato se establece que en caso de retracto, dentro de un plazo o alguna cantidad de tiempo, ese dinero no se va a devolver o se va a devolver en menos cantidad. Entonces uno como arrendatario puede pedir que se estipulen los contratos, pedir un contrato adicional. Tanto el arrendador como el arrendatario pueden hacer sus exigencias. En este caso, la exigencia que tendría que haber hecho ella es que iba a pagar efectivamente los 500.000 pesos al momento de firmar el contrato o la firma previa de un acuerdo relativo a la reserva. Entonces, Catherine, ¿tienes todo claro? ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? Sí, me queda bastante claro. Agradezco esta oportunidad. ¿Qué aprendimos hoy? Primero, un contrato de arriendo es consensual, es decir, un acuerdo entre dos partes, por lo que no necesita ser ante notario o escriturado. Sin embargo, se recomienda que para su resguardo lo haga de esta forma. Segundo, en caso de retracto, en cualquier contrato la reserva debe ser devuelta en su totalidad, a menos que en el mismo documento se haya estipulado lo contrario o que una de las partes se quedaría con un porcentaje de esta. Tercero, en caso de encontrarse en una situación similar, usted debe iniciar un procedimiento judicial llamado citación a confesar deuda, donde se llama a la persona para que declare si efectivamente adeuda la cantidad estipulada. Para esto necesita de la asistencia de un abogado. Si quieres que nuestros profesionales te visiten, envíanos un mail a carmengloria@tvn.cl.